Vamos a arrancar por China y de China a África porque es el recorrido que va a hacer el propio canciller chino, Wang Yi. Ajá. Y es una tradición que el primer viaje del año que hace el canciller chino es siempre al continente africano, siempre. Hace 35 años que se mantiene esta tradición en la diplomacia china. Y bueno, va a hacer un recorrido bastante interesante. La idea es fortalecer los lazos económicos de un continente que es clave para China. ¿Hace cuánto que arrancan por África? 35 años. 35 años. Fue quedando como la tradición y ahora ya es algo que, viste que en la diplomacia la tradición es muy importante. Así que la vienen respetando hace tiempo ya los chinos. Una gira que arranca por Namibia, pero también va a ir a República del Congo, Chad y Nigeria, una gira que termina el próximo 11 de enero. Así que Wang Yi va a estar abocado entonces a una visita a este continente que es clave. Yo te decía, además que, a ver, hace rato venimos hablando, ¿no?, de la relación y de la importancia estratégica que tiene para China el continente africano. Xi Jinping había anunciado la inversión de alrededor de 50.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructura en África entre diferentes países y también, aparte, 70.000 millones de dólares para otras obras de infraestructura que tienen que ver con, por ejemplo, el desarrollo de plantas nucleares, puentes, un continente que realmente necesita, ¿no?, este tipo de desarrollo comercial. Y después, China, para tener algunos datos en cuenta, se transformó ya en el mayor socio comercial de África hace 15 años, de las principales economías africanas, desplazando a Estados Unidos y a expotencias coloniales como Francia o el Reino Unido. Así que viene consolidando su influencia. Vamos a escuchar lo que decía Mao Ning, que es la vocera de la Cancillería china, cuando le preguntaban de esta gira que que ya comenzó en realidad el día de ayer, el canciller chino Wang Yi. Esto decía. En la cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África del año pasado, el presidente Xi Jinping propuso que las relaciones bilaterales entre China y todos los países africanos que tienen vínculos diplomáticos con China se eleven al nivel de relaciones estratégicas. También señaló que China y África deben impulsar conjuntamente una modernización que sea justa y equitativa, abierta, beneficiosa para todos y respetuosa con el medio ambiente, que ponga al pueblo en primer lugar, se caracterice por la diversidad y la inclusión y se sustente en la paz y la seguridad que fueron bien recibidas por África. Ahí escuchaban entonces a Mao Ning, vocera de la Cancillería china. Te decía entonces, el foco está puesto en la inversión para el desarrollo de obras de infraestructura. Ya había prometido en la anterior reunión importante que hubo en Pekín, el Foro de Cooperación China-África, Xi Jinping había prometido 360.000 millones de yuanes y ahora también anunció el desarrollo de 30 proyectos de infraestructura y también volvió a prometer que las importaciones agrícolas africanas van a ser una prioridad para el gobierno chino. Así que también algo que le viene muy bien a las economías africanas. Una África que viene teniendo distintos países con gobiernos nacionalistas, con discusiones de dejemos de regalarle nuestros recursos a Europa. Sí. La discusión con Francia, recordemos que cuando estuvo Macron en una gira por África, lo recibían con las imágenes de Putin en un contexto de guerra en Ucrania. Entonces, una África que también va teniendo gobiernos que discuten el panafricanismo. Recordemos que eso lo planteaba Gaddafi desde Así Libia, y es por eso que lo matan a Gaddafi. Gaddafi planteaba 2-3 líneas de política exterior. Una era el panafricanismo y otra era empezar a comerciar por fuera del dólar, algo que finalmente se va dando de la mano de China, de Rusia, del BRICS. Una figura que también vuelve a ser reivindicada, sobre todo en estos países de los que hablabas del occidente africano. Así que sí, por supuesto, vos hablabas también de las imágenes de Putin. Ahí tenemos una Rusia mucho más metida en todo lo que es el desarrollo energético y también la cuestión de seguridad. Pero China fomenta y continúa en esta línea. Sabemos que es clave, ¿no? La relación África-China. Y
nada, esto de visitar siempre primero este continente como tradición diplomática dice mucho de la relación entre estos dos puntos estratégicos. Y ahora nos vamos a ir para lo que es Medio Oriente, porque se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue, bueno, una reunión de emergencia que llamó Argelia, que es el país que ocupa la presidencia este mes, y ahí la idea era hablar de los ataques de Israel, sobre todo contra instalaciones y personal sanitario en la Franja de Gaza. Es lo que se viene discutiendo hace días porque, bueno, continúa el asedio en varios hospitales. De hecho, el viernes pasado hubo un ataque contra el hospital Kamal Adwan, es el último nosocomio en funcionamiento que está allí en el norte de Gaza, que terminó, bueno, completamente destruido y que refleja además como una especie de patrón, ¿no?, que se repite por parte de las Fuerzas Armadas israelíes contra, bueno, digamos, personal civil y personal sanitario, médicos, enfermeros y pacientes. Vamos a escuchar entonces lo que decía sobre esto Vasily Nevencia, es el representante ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando se hablaba de este tema, lo que decía es: quien está detrás de esto en realidad es Estados Unidos, que protege y permite que Israel, bueno, continúe con este tipo de acciones que van contra el derecho internacional. Y esto decía entonces el representante ruso ante Naciones Unidas. Es muy desagradable la táctica estadounidense de alargar los plazos en beneficio de Israel e imponer al Consejo de Seguridad de la ONU el apoyo a las negociaciones mediadas por Washington sobre un acuerdo entre Israel y Hamás, que llevan más de 6 meses sin éxito. Como todos sabemos, las autoridades de Jerusalén Oeste constantemente imponen nuevas condiciones para alcanzar un acuerdo sobre un alto el fuego y el intercambio de prisioneros. A su vez, la responsabilidad por la ruptura del acuerdo se le atribuye una y otra vez a Hamás. Incluso si finalmente se llega a un acuerdo, la responsabilidad de la muerte de miles de palestinos en este tiempo y de los rehenes israelíes que podrían haberse salvado hace 6 meses recae, entre otros, en la administración saliente de Biden. Ahí mencionaba Nevencia además estos acuerdos de los que tanto se habla, ¿no?, de cese al fuego. Se habla, digo, porque después al final no queda nada concreto. Pero volviendo al tema asedio contra hospitales, ¿no?, por parte de Israel, también habló en el Consejo de Seguridad vía conferencia Volker Turk, que es el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, allí ante el Consejo de Seguridad, y dijo que las embestidas israelíes empiezan con bombardeos aéreos y después continúan con incursiones terrestres. Hay detención de pacientes y personal, desalojos forzosos. Después las tropas se retiran y dejan al hospital atacado sin posibilidad de funcionar. Lo que explicaba Turk es que hay una intencionalidad de Israel de dejar inactivos todos los hospitales en un momento donde, claro, obviamente, son más necesarios que nunca. Rediscutiendo fronteras Israel, ¿no? Buscando avanzar, colonizando, expandiéndose, sí, ocupando. Lo vimos sobre todo ahora en Franja de Gaza. En Siria también, y en los Siria altos del también. Golán. Ahora, con Trump, porque en enero va a estar asumiendo Trump, no creo que haya algún cambio acá, digamos. La impunidad de Israel se va a seguir dando, ¿no? Sí, o sea, sí podemos ver cambios en Ucrania, no en Israel. La política exterior estadounidense en materia Medio Oriente, yo más particularmente como a Israel como aliado, digamos, no varía demasiado. Vas a escuchar por ahí intenciones, ¿no?, por parte del gobierno de Biden de que se habló con el gobierno israelí para que permita el ingreso de ayuda y demás. En concreto, es la misma política exterior. Probablemente tengan más libertad los israelíes, el gobierno de Netanyahu, sí, para seguir adelante con este genocidio bajo el gobierno de y tampoco otras naciones. En China se había dado la unidad de todos los espacios de Palestina, sí, 14 organizaciones habían hecho una declaración, la declaración de Pekín. Hay que ver hasta dónde se quieren involucrar el resto de los actores. Claro, pero vemos, ¿no?, un silencio de China, de Irán, digamos, de la resistencia. Sí, fuera de los foros donde se debaten estos temas, que es Naciones Unidas, no hay demasiadas iniciativas en este sentido. Pero bueno, saliendo de Medio Oriente, quiero terminar con el tema
más importante en América Latina, que es, bueno, la juramentación que se va a dar en Venezuela el próximo 10 de enero. Y quiero que escuchemos las palabras de Jorge Rodríguez, porque, bueno, el Parlamento venezolano comenzó un nuevo periodo legislativo y Jorge Rodríguez fue reelecto al frente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar entonces las palabras de Rodríguez, que se hacía eco de varias declaraciones que se dan por parte, bueno, estuvo Urrutia en Argentina, en Uruguay, también empiezan a hablar, por ejemplo, expresidentes de la derecha neoliberal de México, de Paraguay, de Bolivia, bueno, a favor de Urrutia, por supuesto. Les contestó a ellos Jorge Rodríguez de esta manera. Han dicho otra serie de indignos, de perdedores, de seres deleznables, que son odiados por sus pueblos. Han dicho, siendo extranjeros, que se vienen para Venezuela, que van a venir a Venezuela. En consecuencia, en la primera sesión de la Asamblea Nacional Ordinaria del próximo día martes, voy a solicitar que sean declarados personas non gratas esa cuerda de traidores, esa cuerda de insolentes, esa cuerda de seres deleznables. Si un extranjero ingresa sin la debida autorización de las instituciones debidamente calificadas para ello a territorio de la República Bolivariana de Venezuela, eso no puede ser considerado sino como un acto de invasión, y como invasores serán tratados cualquier extranjero que intente penetrar de manera ilegal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Como extranjeros, invasores del territorio sagrado de la República. Venezuela se respeta. Bueno, cualquiera que ingrese entonces sin autorización va a ser tratado como invasor. En Venezuela, dijo ahí Jorge Rodríguez, quien fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional, que inició entonces este domingo el nuevo periodo legislativo. También habló sobre el sagrado territorio del país que van a defender desde el gobierno de Nicolás Maduro, que es el Esequibo, que está también en disputa y que hubo tensiones fuertes el año pasado alrededor del Esequibo con... inclusive con la participación del Reino Unido, ¿no? Que haya enviado un buque y demás, con lo cual, bueno, se va generando una tensión que ya va más allá de Venezuela, tiene que ver con la cuestión territorial muy importante para los venezolanos, que es el Esequibo. Dijo, es y será territorio indisoluble. Pero bueno, más allá de abordó varios temas Rodríguez en su discurso allí entre la Asamblea Nacional, pero el tema va a ser entonces la juramentación del próximo 10 de enero. Claro, que es viernes, pero ya van a haber actividades previas de movilización del chavismo, porque, bueno, ya se anuncia, y ya los venezolanos conocen que cuando se anuncian son momentos de turbulencia, ¿no? Sí, seguramente va a haber grandes movilizaciones a favor del gobierno de Maduro, probablemente también haya movilizaciones a favor de González Urrutia. Es muy poco probable que Urrutia llegue a Venezuela. Si lo hace, seguramente va a escalar el conflicto. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos en la cuenta regresiva, pero cerrar con esto entonces la juramentación de las nuevas autoridades en el caso de la Asamblea Nacional, que viene cumpliendo también un rol clave en la estabilidad e institucionalidad de Venezuela.